Muy buenos días, Señor. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu cuidado, por ese celo, sobre todo porque tú tienes mucho celo. Entendiendo celo es mirar con precisamente con esa atención donde no quieres que el mal nos toque. Con mucho celo para que precisamente el mal que rodea y que quisiera apabullarnos porque somos luz en medio de la oscuridad detesta, aborrece a la luz. Y por eso tú nos proteges para que tu luz en nosotros, la luz de Cristo, no sea apagada. También eres muy celoso y nos das palabra para que siempre recordemos que tu palabra al final de cuentas es nuestra advertencia. En cuanto a la exhortación, lo que nos alienta precisamente. Y en cuanto a el mandato y la advertencia, para no tropezar. Porque todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Estamos aquí para tomar decisiones no instintivas como animalitos, sino racionales. Y ahí en nuestra razón es que el enemigo coloca sus mentiras para que razonemos mal. Y el mal razonamiento nos lleva a decisiones que al final siempre serán contraproducentes, aunque en el proceso nos parezcan agradables. De hecho, Señor, yo te pido que nos dé discernimiento porque hay cosas que ahora mismo nos están resultando agradables, porque son buenas, porque son las que vienen de ti. Pero hay otras que se nos ofrecen y son agradables, pero como no son de ti, de hecho vienen de mentes alejadas de ti y de un mundo espiritual que contiende contigo. Señor, son cosas que agradables en el momento, destructivas al final. Y a veces explotan muy rápido, otras pueden durar años, pero al final nos van a, nos van a afectar y van a causar problemas en los nuestros. Por eso hoy yo te pido algo muy especial. Señor, muéstranos si esto que es agradable a nuestros ojos, es agradable a nuestros oídos, viene de ti para afirmarnos en eso, o si hay cosas del mundo que parecen buenas y que en el interín mientras tanto nos están agradando, nos están entusiasmando, pero que su fin es el fin de muerte, de destrucción, de separación familiar, de empobrecimiento, de enfermedad. Señor, yo te pido esto muy especial en todos nosotros, apelando a tu amor, tu misericordia, tu celo. Despiértanos en cuanto a ver lo sobrenatural de lo natural. O sea, ¿qué hay espiritualmente en todo lo que hacemos y en todo lo que se nos ofrece para que hagamos, para que vivamos, en todo lugar donde se nos ofrece que estemos, para ser guardados, Señor, y no caer en las trampas del enemigo? Las trampas del enemigo camufladas, disfrazadas, pero no por eso, al contrario, por eso más peligrosas aún, porque nos atraen, ya no nos jalan, sino que nosotros mismos caemos en ellas porque nos parecen atractivas. Señor, gracias por este tiempo. Háblanos. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, y eso es una oración correcta, porque el Señor dice, pidamos conforme a su voluntad en su nombre. Pues resulta que, Señor, en nombre tuyo, quiero conocer tu voluntad. Qué más agradable que eso, ¿verdad? Y qué más humilde cuando es auténtico esto. Hoy vamos a meditar conforme a este título, injusticia y falta de empatía. ¿Por qué somos injustos con las personas? Porque no entendemos a veces, no nos identificamos con la necesidad de esas personas. No nos identificamos porque no comprendemos o a veces porque no nos interesa. Porque no comprendemos, o más bien, no comprendemos porque lo que tienen ellos no cabe dentro de nuestro entendimiento. O aún peor, a veces no miramos a la otra persona y sus necesidades porque nos las pasamos mirando a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Recuerdo cuando hace un tiempo atrás estaba precisamente viendo cómo la explicación de la palabra idiota es mirar, es la persona que mira hacia su ombligo. Eso es, ¿no? Una persona que siempre mira hacia sí mismo y no puede mirar a los demás y termina actuando tontamente porque no mira hacia las necesidades de otros. Vamos a 2 Samuel capítulo 12.
Y aquí yo quiero que no solo seamos advertidos nosotros, sino que digamos otros, cuidado, porque miras tanto lo que te hace falta y no lo que es necesario que otros están viviendo y no somos respuesta porque solamente nos estamos mirando a nosotros mismos. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, como les había comentado, y en este sentido, qué importante que seamos advertidos por una historia que fue muy dolorosa, una historia muy triste y que tuvo como protagonista, y yo creo que ya con esto vamos a tener claro de qué estamos tratando, tuvo como protagonistas a David, el rey David. Ya era rey, ya no estaba corriendo entre los montes refugiándose en cuevas, ya tenía estatus, seguridad, y utilizó ese estatus y esa seguridad para hacer cosas indebidas con Betsabé, contra un hombre que se llamaba Urías, contra el esposo de Betsabé. Entonces, en ese sentido, vamos a ver segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el propio versículo 1. Me gusta de todas maneras, quiero tener un respaldo acá en las escrituras para leer desde el versículo 1. Bien, perdonen el retraso, ahora sí. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Antes de ver la reacción de David, ¿cuál sería la nuestra? Este hombre tenía todo, el de la historia. Muchas ovejas, también tenía vacas. Iba a hacer un guiso, podía ofrecerle de una de sus ovejas, o por qué no, vamos a hacer un asado delicioso con las vacas. Con una de ellas, más prefirió tomar la única que tenía aquel hombre pobre. La mató, dejó al hombre pobre sin esa única corderita que él había visto crecer. Él y sus hijos habían visto crecer esa corderita y de repente por el capricho de un hombre se queda sin nada. Un hombre que no tenía necesidad alguna. Si no hubiera existido esa corderita, ese hombre, esos hijos, igual la visita hubieran podido comer opíparamente porque ahí estaban todo lo que se ofrecía en las riquezas de este hombre poderoso. A nosotros nos molesta, nos parece triste, pues a David también le indignó. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar en la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Antes de la respuesta maravillosa, bueno, ya nosotros debemos conocer la respuesta, pero que en la primera lectura, la primera vez que lo leímos nos sorprendió. Vamos, la respuesta de Natán a David. Veamos que hubo 2 cosas terribles que él hizo, una asociada con una necesidad, pero pero también asociada a una falta de empatía. Hizo tal cosa que tomó la cordera ajena, una cordera que alimentó, dije una cordera, ¿verdad? Pero sí, recordar, sí, la ovejita, esa ovejita de aquel pobre. Bueno, la tomó porque era necesaria, pero tomó del lugar inapropiado. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia, no entendió, no empatizó, no miró, porque para yo tener misericordia tengo que ver la necesidad de la persona, como Cristo en Mateo 9, que él miraba a los pobladores, a los aldeanos, a las personas de las ciudades que estaban como ovejas sin pastor y sentía compasión por ellas, porque no miraba hacia sí mismo. Cristo nunca miró hacia sí mismo, él miraba hacia la necesidad de los demás.
Y él estaba bien, más le afligía que los demás estuvieran mal, como ovejas sin pastor. Pero volviendo a 2 Samuel capítulo, segundo libro de Samuel capítulo 12, vemos que él no tuvo misericordia, el hombre de la historia. Y ahí es donde Natán lo lleva a un giro triste, fuerte y completamente veraz. En versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Sí. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios nos da tantas cosas a nosotros. Y aquí también sabe lo que duele, que con mucha frecuencia olvidamos lo que Dios nos da. Aún la persona más humilde tiene vida, tiene capacidad de seguir adelante. Aún en lo precario de la salud que a veces tenemos, pero todavía hay posibilidades en nosotros. Miramos mucho lo que no tenemos y olvidamos lo que hemos recibido. Es más, recuerdo ayer cuando hablábamos del cuidado del cuerpo, hay mucha gente que dice, mira este cuerpo que no me gusta, se pelea con el cuerpo que tiene en el espejo. Tienen un cuerpo que está vivo. ¿Qué tú haces con él? Ya es otro asunto. Es más, si tienes alguna situación, tu estatura no fue la que te ganaste por mala alimentación, sino que tu estatura es poca, el color de tu piel. Incluso eso tiene un propósito. Dios nos ha dado a nosotros y nos dio de su propio espíritu, porque a todos los que estamos aquí, el Señor nos dio a beber de su propio espíritu para que tengamos vida eterna. Y para que en esta vida, antes de la eternidad, tengamos vida con propósito, con una sabiduría que viene de lo alto. Más a veces nuestra empatía está en que no miramos la necesidad de los demás, pero también curiosamente no miramos lo que tenemos. Tenemos tanto y nos falta y nos parece poco. Y somos inescrupulosos porque no miramos lo que los demás tienen. Y sigo leyendo. O quiero antes de leer el versículo 10 enfatizar esta pregunta que Dios le hizo por medio de Natán al mismo rey David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué hacemos lo malo si el Señor nos enseña a nosotros? Porque la tomamos muy en cuenta, muy poco en cuenta la palabra. Y cuando tomamos muy en poco la palabra de Dios, terminamos siguiendo nuestra carne que es pecaminosa. Y ahí es donde también quiero que exploremos esto. Todo el tiempo podemos obedecer a la palabra de Dios o las voces de nuestra carne. Y dentro de esas voces están todas esas tentaciones que nos dicen, toma lo que no es tuyo. No te preocupes si la otra persona no tiene. Es más, no te des cuenta que la otra persona no tiene, que solamente tiene una ovejita. Esas son las voces de nuestra carne. Puros pecados hablando y tomando el lugar a veces hasta uno hablando encima del otro. Más la palabra del Señor siempre nos hace mirar correctamente con justicia. Y el mismo Espíritu del Señor nos hace detectar las situaciones, las necesidades de otros. Por eso, como dice el versículo 10 en adelante, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí también debemos tener claro, miramos tanto lo que tiene la otra persona, no lo que le hace falta. Tomamos tanto de lo que tienen las otras personas sin saber qué tan escasos pueden estar. Es como que les abunde. Si no es nuestro, ¿por qué debemos tomarlo? ¿Por qué no apelamos a lo que Dios nos ofrece? Porque incluso el Señor no solo nos ha dado, sino nos sigue ofreciendo. Recuerden que el Salmo 23 Él lo deja claro.
que Él es el buen pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. ¿Por qué entonces debemos tomar lo que es nuestro si con el Señor nada nos faltará? Porque debemos quitar oportunidades. ¿Por qué le cerruchamos el piso a alguien para que no tenga el trabajo para tenerlo yo? ¿Por qué? Recuerdo una ocasión cuando trabajaba en televisión, ya siendo cristiana, em, comenzaron a llegar muchachos, mi trabajo era escribir, y comenzaron a llegar personas aspirantes, o sea, no es que llegaron en grupo, pero eventualmente llegaba alguien, después otro, que querían, que aspiraban a ser escritores del programa. Recuerdo que mi compañero y yo los invitábamos siempre a la oficina y les enseñábamos todo. Les enseñamos todos los secretos de cómo se hacía nuestro trabajo gratuitamente. Y ahí alguien nos preguntó, pero ustedes no quieren, no le da miedo que les quiten el trabajo. Entonces, lo que solía responderle es, mire, al final de cuentas, si esta persona tiene más capacidad que yo, se lo merece, pues tiene más talento. Eso es bueno para esa persona. Es bueno para el dueño del programa porque va a tener mejores escritores. Y va a ser bueno para mí, ¿por qué? Porque estoy mostrando mi confianza en el Señor, haciendo su justicia. No tengo nada que andar peleando, no tengo que andar celosamente quitándole oportunidades porque alguien puede decir, te estás quitando tu trabajo. No, no le estoy negando la oportunidad a la otra persona. Así que cuanta persona llegó ahí para reemplazarnos, lo entrenamos. Curiosamente, no fuimos reemplazados. Curiosamente me fui el día que ya me preparaba luego ya en el preámbulo, fue una de las últimas actividades que tuve antes de ser misionero. Pero esto lo cuento porque a veces solo miramos a nuestra necesidad y no la oportunidad que damos a otros. Y sobre todo no miramos a Dios, que es el buen pastor y que Él nos ha dado mucho. Y que como bien le dijo aquí por medio del profeta Natán a David, bien le dijo, y quiero volver a leer el versículo, perdón. Ajá, aquí está, aquí está. Ajá, sí, en el versículo 8 cuando le dijo, te habría añadido mucho más. Te di muchas cosas, pero si era necesario, yo te habría añadido mucho más. Y cuidado que hay cosas que no están pasando en nuestra vida, porque solo tomamos de los otros, porque no tenemos empatía con su necesidad y por eso terminamos siendo injustos. Y recuerden que la meditación de hoy se titula Injusticia y falta de empatía. Somos injustos porque solamente miramos lo que necesitamos, no viendo a Dios que provee lo que necesitamos, y no vemos con misericordia lo que los demás tienen, ya sea mucho, sea poco, pero que Dios o les ha dado directamente o ha permitido que tengan, porque a veces el mal que provee, pero Dios ha permitido. Para concluir entonces, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 al 23. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo guardo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? Primero que todo, viendo a Dios que en todo nos provee con santidad, que es fiel. Mire, segundo, no admitiendo mal en nosotros. Y el mal entra en nosotros cuando no somos personas con misericordia. Cuando miramos a los otros como proveedores solamente y no como poseedores de las cosas que Dios le ha dado. Que hay personas que los proveen perfecto, que los padres proveen a los hijos perfecto, los esposos proveen a las esposas. También estamos en un mundo que, bueno, que ya la esposa no siempre puede quedarse en casa, tiene una economía que no ayuda y la esposa provee al hombre. Sí, claro, por supuesto. Tenemos tenemos una sociedad que provee empleo, sí, pero no verlo solamente como provéeme, provéeme, provéeme y dame hasta lo que no tienes, porque todo lo quiero, mirando solo a nuestro ombligo, mirando solamente a nuestras necesidades. Ahí es donde nosotros examinamos todo, retener lo bueno. Incluso
examinamos todo lo que las demás personas tienen y tenemos lo bueno, la buena actitud ante lo que los demás tienen. Bendito es lo que tienes, guárdalo, cuídalo. No voy a tomar de ti. Es más, me acerco a ti no para tomar de ti, me acerco para mostrarte cómo preservar eso que tienes, para evitar no solo que yo te quite, sino de enseñarte a que otros tampoco te despojen. Para eso miramos a los demás, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, y es el buen principio, la buena palabra de Dios, el amor, la misericordia, la caridad, la compasión. Y así yo me abstengo de toda especie de mal. Yo miro todo absteniéndome de mal, mirando con alegría lo que los demás tienen y no solamente utilizando a los demás como fuente, como banco. Es más, orando por lo que los demás tienen. Le invito entonces a que oremos para que el Señor nos muestre, primero que todo, en lo que tenemos, qué viene de Dios. Agradecer por eso y el Dios que nos da, cuando nos ve siendo justos, nos dará mucho más si es necesario. Y miremos con alegría lo que los demás tengan, con misericordia si lo que tienen es poquito, y si nos acercamos no es para tomar de ellos, sino incluso para hacer que ellos multipliquen. Ya sea dándoles si tenemos el recurso y si no lo tenemos, enseñándoles y orando con ellos para que tengan más. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos dices, en cuanto a nosotros, no solamente mirar nuestra necesidad, mirar lo que ya tenemos, porque hay necesidades, pero miren lo que ya tienen, miremos lo que ya tenemos y que viene de Dios. Tal vez no tengo el mejor cuerpo, pero tengo el cuerpo que Dios me ha dado. Tal vez no tenga la mejor salud, pero todavía tengo esperanza, primero en el Señor que me puede sanar. Y también todavía hay áreas de mí que todavía están fuertes, que están bien. Dejemos de mirar solo lo que nos hace falta. Y en cuanto a los demás, dejemos de mirarlos solo como proveedores, solo como quienes proporcionan. Miremos con amor, con gratitud al Señor por lo que ellos tienen. Miremos con cuidado a la gente, con amor y enseñarles, cuiden lo que tienen. Si me acerco a ti no es para tomar, sino para darte y enseñarte a multiplicar. Eso es también ser empático, ser justo, ser correcto, ser recto y santo, como el Señor nos manda a ser. Señor, muchas gracias por esta instrucción, esta palabra, y para que enseñemos a los nuestros también. Porque tenemos a los nuestros a veces hasta hijos o hijas o nietos envidiando, celando lo que los demás tienen. Den gracias por lo que tienen y enseñen a los demás a cuidar lo que poseen. Señor, hoy bendecimos este tiempo dándote gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.